Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 8. Primera parte. Una prueba de fuego llamada amistad. Comencemos. Primero de Samuel es un interesante libro del Antiguo Testamento que mezcla contenidos proféticos e históricos. Sus capítulos describen la corrupción del antiguo liderazgo de Israel, el avivamiento que vino sobre la nación estando al mando de Samuel, la elección de Saúl como primer rey y cómo su desobediencia llevó a Dios a rechazarlo y escoger a David para reemplazarlo. Cada uno de esos acontecimientos fueron significativos en el devenir del pueblo de Dios. Pero lo que me guía a invitarte a concentrar tu atención en este libro es que entre sus páginas y capítulos aparece también la historia de una incomparable relación afectiva que ha sido modelo para muchas generaciones. La amistad de David y Jonatán. El tono que el libro trae hasta el capítulo 17 cambia un poco cuando el autor empieza a hablar de estos dos personajes y se enfoca en describir la relación que surge entre ellos a pesar de sus diferencias sociales. Jonatán ha sido criado en el palacio. Su estirpe y su linaje le han asegurado una posición encumbrada. David proviene del campo. Y aunque poco antes de encontrarse con Jonatán ya había sido ungido por Samuel como futuro rey de Israel, la gente lo que sabe de él es que es un pastor de ovejas celoso por su rebaño y un magnífico adorador. Abro comillas. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Cierro comillas. Jonatán era el hijo de Saúl y heredero al trono de Israel. Era un comandante militar capacitado que dirigió las tropas a una victoria contra los ejércitos de los filisteos en Gebá. En otra ocasión, cuando miles de filisteos se congregaron contra el ejército de Saúl, Jonatán y su esclavo escalaron un acantilado y mataron a los centinelas de los filisteos que estaban en guardia. Mataron a 20 hombres. Lo narra primer libro de Samuel 14, 11 y 12. Pero lo más memorable de Jonatán es su amistad con David. Los dos se conocieron después que David mató al gigante Goliat y se fue a vivir en el palacio del rey. No se mencionan las edades de David y Jonatán. A juzgar por la facilidad con la que se identificaron estos dos personajes, puedo decir que eran más o menos contemporáneos. Lo importante es que el Espíritu de Dios se paseó entre ellos durante su primer encuentro. Lo aseguro por las palabras iniciales del capítulo siguiente. Abro comillas. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Lo narra primer libro de Samuel 18, 1 y 3. Cierro comillas. La frase "de inmediato se creó un vínculo entre ellos" es traducida en la Reina Valera así: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Te preguntarás, ¿pueden dos personas amarse con tanta intensidad acabando de conocerse? Mi respuesta es sí, teniendo en cuenta que todos los episodios que narra la Biblia son veraces. También respondo sí, considerando que esas cosas suceden cuando el Espíritu Santo está presente dirigiendo las relaciones de las personas de acuerdo con el plan que Dios tiene para ellas. Estamos en un mundo lleno de absurdos,
de intereses particulares y de ambiciones desmedidas en el que situaciones como esas no tienen cabida. La gente anda precavida y con mucha razón. Sin embargo, en el caso de David y Jonatán, fue Dios el que unió sus almas, porque desde antes que esos jóvenes nacieran ya tenía un plan definido para los dos. Esa es la razón de un vínculo tan cercano y tan estrecho en lo personal, lo emocional y lo sentimental, no la que el mundo perverso ha difundido enmarcando el amor de Jonatán y David en el contexto de la homosexualidad. Ni siquiera vale la pena que te desgastes buscándole justificación a ese argumento aberrante. David y Jonatán son un sencillo y contundente ejemplo de cuán importante es la amistad para Dios y cómo Él escoge y une a las personas para que alcancen su propósito. David y Jonatán se volvieron inseparables desde su primer encuentro. Dios le brindó a Jonatán la capacidad de observar en el joven justiciero israelita algo especial en su corazón. Le dio la suficiente confianza para otorgarle elementos de su indumentaria que en su época solo usaban personas de cierto nivel social o que tenían autoridad real. La Biblia dice que Jonatán, para sellar su pacto de amistad, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Lo narra primer libro de Samuel 18:4. Estos objetos representan autoridad, reinado y valentía. Túnica, espada, arco y cinturón eran objetos que le permitían a Jonatán demostrar su procedencia, su autoridad y su preparación para combatir. Al transferirlos a su amigo David, estaba indicando que el joven pastor de ovejas adquiría su mismo nivel, que tenía sus mismos derechos y merecía sus mismas oportunidades dentro y fuera del palacio. Qué sorprendente forma de demostrar la sinceridad de una amistad y exaltarla. Un amigo de verdad jamás te ubica debajo. En forma coloquial tú dirás, un amigo sincero nunca me pordebajea. Los amigos cuya cercanía y emociones se encuentran a tono siempre se posicionan en el mismo nivel. En una relación afectuosa como la de David y Jonatán, nadie es rey ni príncipe. Todos son hermanos, parceros, uña y mugre, según el decir colombiano. Una amistad a prueba de fuego. Abro comillas. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salían para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por miles. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Primer libro de Samuel 18, 6-9. Cierro comillas. He titulado este capítulo Una prueba de fuego llamada amistad. Lo he hecho tomando como base las experiencias de David y Jonatán, porque en el tiempo que estás viviendo, ser amigo y tener amigos es realmente una prueba candente, un examen que únicamente aprueban los que tienen corazones sensibles y sinceros como los de estos dos muchachos. Como amigos, David y Jonatán vivieron momentos de satisfacción y alegría, pero también momentos de experiencias incómodas. Las más incómodas no sucedieron
en el mundo exterior, sino en los pasillos y salones del palacio. Surgieron del perturbado corazón de Saúl. El desgastado rey, que ya había sido desechado por Dios, no soportó que David fuera exaltado por un grupo de mujeres que en un cántico reconocieron su osadía y su valentía cuando enfrentó a Goliat. Los celos, que están directamente relacionados con la envidia, carcomieron el alma de Saúl y lo llenaron de odio contra David. Saúl envidió a David y esto despertó su furor contra él. Más aún, al ver que David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él y porque todos en Israel y en Judá amaban a David. La Biblia dice en Proverbios 6:34 que los celos son el furor del hombre. Ese furor incendió tanto el corazón de Saúl contra David que el capítulo 19 del primer libro de Samuel se ocupa de la forma como el rey procuró matarlo. En este peligroso proceso, la amistad de David y Jonatán experimentó una de sus más duras pruebas. Al ver su vida en peligro, el hijo de Isaí comprendió que tenía que huir. Consciente de que el comportamiento de su padre era injusto, Jonatán decidió honrar su amistad con David y le dijo: «Lo que deseare tu alma, haré por ti». Primer libro de Samuel 20:4. Promesas como la de Jonatán a David solo se gestan en el corazón de una persona que decide seguir siendo leal y transparente antes que darle cabida a la injusticia. Impulsados por la amistad y en honor a ella, los dos jóvenes trazaron un plan para conocer y esquivar los diabólicos planes de Saúl. Cada una de sus decisiones estuvo inspirada en el pacto que habían establecido entre los dos cuando se conocieron y que reiteraron y ampliaron durante el peligro. Puedes leer cada detalle en el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Destaco la forma en que Jonatán se dispuso a apoyar y cuidar a su amigo, aún sabiendo que con su decisión ponía en riesgo su propia vida. Abro comillas. Y Jonatán le dijo a David: «Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra». Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: «Que el Señor destruya a todos tus enemigos». Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Primer libro de Samuel 20:12 al 17. Cierro comillas. Dios honró la amistad de estos dos jóvenes y bendijo el pacto que establecieron. Alejado del temor de Dios, Saúl no cambió sus intenciones de eliminar a David, y Jonatán hizo lo que le había prometido a su amigo para librarlo de la muerte. El final de la crónica, desde el cumplimiento del pacto, es realmente conmovedor. La Biblia dice, abro comillas: «En cuanto se fue el niño,
David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: «Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre». Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Primer libro de Samuel 20, 41, 42. He dedicado varios párrafos a esta épica historia porque cuenta con todos los ingredientes de una buena y sana relación dirigida por Dios. No cabe duda que David y Jonatán tienen el perfil de la clase de amigos que tú siempre has querido tener. Sinceros, honestos, fieles, comprometidos, dispuestos a cuidar el lugar que ocupan en tu corazón, así como tú cuidas el lugar que ocupas en el corazón de ellos. Sé que en estos tiempos no es fácil encontrar amigos así, porque el engaño y la traición son ahora más comunes entre, abro comillas, los amigos, que la sinceridad y la lealtad. Pero si tú decides poner a Dios en el centro de tus relaciones como lo hicieron David y Jonatán, Él las guiará, las dirigirá para que bendigan tu vida. Es muy satisfactorio saber que tiempo después, ya estando David en el trono, recordó lo que había prometido a su amigo Jonatán. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, habla de lo bondadoso que fue con Mefiboset, un hijo de Jonatán que era lisiado de los pies. Puedes leer sobre él porque de su condición en el capítulo 4 de segundo libro de Samuel. Lo que quiero destacar es el digno trato que David le dio a Mefiboset, honrando el pacto que hizo con su amigo Jonatán. Abro comillas. Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Segundo libro de Samuel 9, 10 y 11. Cierro comillas. ¿Ves todo lo que Dios permite cuando dos amigos son dirigidos por su espíritu? David y Jonatán sobresalen en el hermoso paisaje de las amistades genuinas que se mantienen en el tiempo. Las amistades que ni siquiera tambalean en medio del terremoto que amenazan al adversario. Los hijos en el rol de la amistad. Abro comillas. Hay amigos que llevan a la ruina y hay más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. Cierro comillas. Hablar de hijos y no tocar el tema de la amistad es omitir una franja clave y determinante en la definición de sus vidas y la formación de su carácter. Proverbios 18, 24 establece un paralelo entre las clases de amigos que existen: los que te destruyen física y espiritualmente y los que llegan a ser más fieles que los hermanos de sangre. A esos que te arruinan la vida ni siquiera debes llamarlo amigos. Por eso es importante que conozcas el sentido claro de la amistad, de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra. La oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva. La amistad, ese marco de relaciones que trasciende las cuatro paredes de tu casa y te permite interactuar con personas que no son de tu misma sangre.
Es la oportunidad que Dios te brinda de explorar el mundo desde otra perspectiva y de contar con otra familia. En el seno del hogar, tus hermanos son las bendiciones que reafirman la identidad con tu linaje, con tu apellido, con tu ascendencia y con tu descendencia. En la vida fuera del hogar, tus amigos son los hermanos que escoges para definir tu sentido de pertenencia en el contexto social en el que te desenvuelves. No estoy diciendo que las relaciones de amistad se encuentren en el mismo rango ni en el mismo nivel de las relaciones fraternas en el hogar. Lo que afirmo es que los amigos son importantes para que cumplas el papel que como individuo tienes en la sociedad. La Biblia dice, abro comillas, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Proverbios 17:17. Retomo este texto que usé en el capítulo anterior porque es uno de los más conocidos sobre la amistad. El proverbista eleva el nivel de la buena amistad al de la hermandad. Los verdaderos amigos son los que en el frío y en el calor y en el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez, cuando la salud brota por cada poro y cuando la enfermedad llega y visita, cuando la alegría es desbordante y cuando la tristeza oscurece el alma. Amigo es alguien que te lo dirá cuando tengas mal aliento, alguien que te escuchará cuando estés verdaderamente enojado, alguien que es capaz de discutir contigo durante horas. Un amigo es alguien que detesta la forma como te peinas, pero que la soporta de todas formas. Alguien con quien puedes ser tú mismo. El amigo te estima lo suficiente como para decirte la verdad. Guarda tu secreto. Se sienta contigo en el banco después que perdiste un gol. Los amigos son difíciles de entender y son difíciles de encontrar. De hecho, serás una persona muy rica si encuentras 3 en toda tu vida. En un sentido literal, un amigo no es tu hermano de sangre, pero qué oportuno remedio es cuando el dolor te agobia y tus hermanos de sangre no están cerca. Y hasta aquí esta primera parte. Recuerda que en este canal te invito a pensar. Hasta la próxima.